manera. Una mujer enfrentó injustamente al Joker porque se atrevió a interactuar con su hijo, algo sumamente inocente. Ante esta situación, Arthur, el Joker, comenzó a reír muy fuerte y sin parar, generando la incomodidad de todos los que estaban ahí. Y se nota su esfuerzo corporal por intentar frenar la risa. Él, cuando se da cuenta de la incomodidad de la señora y de que definitivamente no puede parar de reír, le pasa una tarjeta donde dice que él no se ríe intencionalmente, sino que es un problema neurológico. Esta escena nos patenta algo súper simple. La risa no viene del aire. A pesar de que es lógico, no es algo de lo que estemos tan conscientes. La risa nace desde nuestro sistema nervioso central. Este sistema de la risa esconde muchas, pero muchas cosas. Por ejemplo, un ataque de risa puede ser indicador de que estás en peligro de muerte. ¿Cómo? Averigüémoslo. La risa es algo que nos acompaña desde que somos pequeñitos. Ya se observan indicios de sonrisa a la quinta semana de vida y de risa a los 4 meses. Cuando algo te parece gracioso y logra desencadenar la risa, tu cerebro libera neurotransmisores que te hacen sentir bien, como la dopamina, serotonina y una variedad de endorfinas. De hecho, estudios muestran que pueden conferir beneficios a la salud. Puede aliviar la tensión y el estrés, estimular el sistema inmune y ayuda a reducir el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular porque mejora el flujo sanguíneo y además la función de los vasos sanguíneos. Pero a veces la risa significa enfermedad, como en el caso de John. John es un hombre de 65 años que de un momento a otro desarrolló una risa incontrolable. Y mientras la tenía no sentía la emoción positiva característica que provoca la risa. Esta risa permaneció por más de 1 hora, por lo que John terminó sumamente agotado y luego de esto desarrolló paresia de la mano y parte derecha de la cara, que se resolvió casi por completo al llegar a la sala de emergencias. Lo que le pasó a John se conoce como fou rire prodromique, o como se pronuncie, que se puede traducir literalmente como pródromo de la risa loca, y se define como la risa patológica que precede a un evento como un ictus. Y a esto es lo que me refiero, que un ataque de risa puede ser un indicador de que estás en peligro de muerte. Aunque es poco común, a veces un ataque de risa es el único signo de que estás sufriendo un ictus. Y de ahí lo importante de manejar esta información, ya que mientras antes se detecta un ictus, el pronóstico es mejor. Hay más posibilidades de que sobrevivas e incluso de que quedes sin consecuencias. Para más información sobre este tema puedes verlo en este video. También existen casos de epilepsia en el que su único signo visible es un ataque de risa. Cuando esta persona está teniendo un ataque de epilepsia, está teniendo un ataque de risa. A esta condición se le llama epilepsia gelástica. Muchas otras veces esta se acompaña de otros síntomas como alteración del estado de alerta, micción, etc. Para entender cómo puede pasar esto, hay que entender cómo funciona la risa en el encéfalo. Existe un centro coordinador de la risa llamado centro gelástico y se ubica aquí, en el tronco cerebral, entre el mesencéfalo y el puente. Pero este centro no trabaja solo. Tiene conexiones con muchas otras áreas del cerebro. El núcleo accumbens, asociado al placer, el área motora suplementaria, asociada a los movimientos, hipotálamo y varios lugares más, formando una especie de circuito. Este centro más bien trabajaría como una especie de coordinador de la risa, recibiendo lo que parece chistoso o da cosquillas y desencadenando sus movimientos característicos, movimiento del diafragma, cuerdas vocales, mandíbula, etc. Si hay un problema con este centro o con el circuito, nace el problema con la risa. A esto se le conoce como afecto pseudovulvar. En el afecto pseudovulvar no solo hay risa incontrolable, sino que también llanto incontrolable, ya que el llanto también es controlado cercano a este sector. De hecho, el caso que les conté, el caso de John, más tarde se comprobó que tuvo un ictus justo en la zona del centro gelástico. Lo llamativo es que John tiene risa sin que sienta que algo fue chistoso. Esto es parte del afecto pseudovulvar
en que a pesar de que hay risa y llanto, no se condice la emoción con las lágrimas o la carcajada. Es importante destacar que no solo se produce esto en epilepsia y en ictus. Existen muchas patologías donde puede aparecer esta risa. Está el síndrome de Angelman, esquizofrenia, demencia, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, traumatismos, tumores. También se han reportado algunos casos raros en que se produce esta risa patológica cuando se están tomando algunos medicamentos, como la paroxetina, el sumatriptán y la ciprasidona. Pero, ¿cuál de todos estos es el caso del Joker? ¡Ajá! Yo sé que estabas esperando esto. Primero, si asumimos que es un afecto pseudovulvar, sea cual sea su causa, podemos notar que en el caso del Joker hay risa patológica, pero no llanto patológico. Caso raro porque se dan ambas a la vez, a veces con predominancia de uno. En estudios se ha visto que si eres mujer o tu lesión está en el lado izquierdo, es más probable que exista llanto patológico. Por el contrario, si eres hombre o tu lesión está en el lado derecho, aumentan las posibilidades de que sea una risa patológica. Evidentemente el Joker es hombre, pero es tan prevalente la risa que podríamos asumir que además es una lesión del lado derecho. Ahora, teorizando las causas, la primera hipótesis es que el Joker es una persona con esquizofrenia, ya que lo vemos teniendo alucinaciones y en esta enfermedad en algunos casos está presente una risa desajustada al contexto. La segunda hipótesis viene de que en la película se ve que el Joker consume muchos medicamentos y como les comenté, algunos medicamentos pueden provocar risa. Pero esta hipótesis se desarma cuando escuchamos a la madre decir que su hijo siempre estaba feliz, aludiendo a la risa, esto desde chico. Si fuera a causa de los medicamentos, la risa habría aparecido mucho más tarde, cuando comenzó a tomar los medicamentos, a menos que sea un caso muy extraño donde toma estos medicamentos desde que es pequeñito. Y la última hipótesis viene de que en la película se ve que el Joker fue abusado por su padrastro cuando era pequeñito. Entonces podríamos teorizar que alguno de los golpes que recibió podría haber golpeado su cabeza y justo recibe un trauma en el centro gelástico, lo que lo condenó para siempre a esta risa incontrolable.